pescador, no me pidas que me quede a descansar. No me hables del calor ni del hogar. No pongas la mesa, que yo soy pescador y el sentido de mi vida está en el mar. No sé nada de la noche en la ciudad, no me interesa, solo entiendo el lenguaje de la luna. Si el vaivén de las olas me acuna. Hermanos, que Dios les bendiga y gracias por permitirnos nuevamente entrar en sus hogares. Nosotros hemos estado tocando temas familiares y en esta ocasión vamos a estar hablando sobre las madres solteras. Ustedes van a decir o pueden pensar, bueno, una madre soltera tiene sus experiencias y nosotros somos padres, pero hemos compartido y hemos vivido y hemos analizado cómo es la vida, el comportamiento de una madre soltera, de una madre que es un padre porque no tiene la ayuda del padre. Ella es padre y madre. Y desde ahí comienza la soltería a criar sus hijos. Hay tantas situaciones y tantas dificultades para una madre soltera. Y sobre todo aquí en nuestro país, cuando hemos pasado pandemias. Ahora más que nunca una madre soltera debe de conocer que necesita la ayuda de Dios en su proceso educativo para formar, ya sea varón, ya sea hembra, porque no sabe si el papá ayuda o no ayuda, o solamente engendró y se fue. Aquí, si usted platica, como hemos hecho nosotros, platicando con madres solteras, muchas veces buscando un mejor futuro para sus hijos, se emigran para los Estados Unidos o para España o cualquier otro país. La madre, mientras tanto, no recibe ayuda, sino que ella tiene que ingeniárselas para poder sostenerse, sostener a sus hijos, alimentarlos. Desde ahí comienza una vida diferente a la que tenía cuando tenía la presencia del padre en el hogar. Ahora bien, es necesario que nosotros en su casa nos ayude y analicemos juntos cuál será ese comportamiento de una madre soltera. Tiene que ir a trabajar. ¿Con quién queda su hijo o sus hijos? Depende del número. ¿Con quiénes quedan? Posiblemente con la abuela o, en otro caso, con los vecinos. En otro caso, cuando el gobierno tiene lugares donde pueden depositar a sus hijos mientras trabajan y pasan al fin de la tarde a recogerlos. Eso es un sistema que no lo vemos, pero que sí existe y está funcionando todos los días. Todos los días nos encontramos con la misma situación y es necesario que nosotros y las madres que nos están oyendo tomen nota de estas situaciones. La honradez, el trabajo y buscar la ayuda en Cristo Jesús. Buscar, tratar de reunirse con personas que las puedan ayudar en el nombre de Jesús.
Sí, pastor. Bueno, pues en esta tarde, en este momento tenemos esa oportunidad de poder compartir de la palabra del Señor. Y ejemplos bíblicos de madres solteras, pues en la palabra del Señor hay muchos. Y pues queremos abordar en este momento, a través de la palabra del Señor, varios ejemplos para poder llevar una palabra de esperanza. Porque motivos por los cuales una madre le toca lidiar con sus hijos sola, pues hay muchos. Sin embargo, lo que es más importante que debemos entender es que Dios está en el asunto. Dios está al tanto de la situación de cada familia, pero es necesario de que también esas madres solteras busquen la ayuda primeramente en el Señor, que primeramente puedan entregar su corazón al Señor Jesús y estar confiadas de que el Señor, nuestro Dios, está al cuidado de ustedes y de sus hijos. Sí, es interesante y muy importante el tema. En nuestro país se agrava un poco más la situación. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, y del Instituto Demográfico de la Universidad Nacional, tenemos 46.3% de hogares dirigidos por madres solteras. Y es preocupante también que de ese porcentaje, un 37.8% son madres viudas por factor de la violencia que se ve en el país. Estamos hablando de casi 1 millón de hogares, 960,000 hogares que son dirigidos por madres solteras. Una situación muy, muy difícil para ellas, sumado, como decía el pastor, el COVID que estuvo en la crisis económica. Sin embargo, hay algo que es mucho más fuerte que todo eso, y es nuestro Dios. Y es lo que hoy queremos tratar en esta tarde: cómo pueden apoyarse en Dios para solventar esa difícil situación que enfrentan, convirtiéndose prácticamente en padre y madre a la vez, que humanamente es sumamente difícil, pero con Dios se puede. Con Dios todo se puede hacer. Y vamos a hablar de varios versículos para que miremos, respaldados en la palabra, cómo pueden apoyarse en el Señor para salir adelante con sus hogares. Tenemos uno de los ejemplos que son bastante icónicos y es el caso, por ejemplo, de Agar. Para hacer un poco de contexto a la historia de Agar, pues podemos ver lo que es Génesis 16:1, que nos dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Este es un hogar en el que está conformado por Abraham y Sarai. Ellos son de avanzada edad y Dios les ha dado la promesa de tener hijos como la cantidad de estrellas que existen en el cielo. Incluso el Señor le promete a Abraham que sus hijos serían como la arena del mar. Se imagina contar los granitos de la arena, ¿verdad? Es una cantidad de casi infinita, podríamos decirlo. Sin embargo, sucede de que ellos están de avanzada edad y ellos son, más que todo Sarai es estéril. Entonces, ¿cómo Dios va a lograr esa promesa a través de esta familia? Pues Dios tiene sus planes, Dios tiene sus propósitos, y la verdad que Dios no necesita nuestra ayuda. Sin embargo, se encuentran en una situación en la que Sarai le propone a Abraham de que él pues tenga una relación íntima con la sierva Agar, para que de ahí pueda procrear un hijo. Entonces se empieza a dar una situación en la que esta señora Sarai entrega a su sierva a Abraham para que él pueda procrear un hijo con esta mujer. Y la cuestión es de que, para hacer poco corta la historia, se da esa situación. Y esto genera de que Agar tenga un hijo que pronto pues se llamará Ismael, y se empieza a generar una situación en este hogar que la verdad comienza a tener consecuencias para la vida de Agar. Cuando esta mujer queda embarazada, ella empieza como a tener cierta importancia sobre la importancia que tenía Sarai como esposa de Abraham, y entonces Sarai echa a Agar del núcleo familiar.
Abraham pues no toma ninguna decisión, simplemente le dice, bueno, ella es tu sierva, haz con ella lo que a ti mejor te parezca. Y dice en el versículo, por ejemplo en el Génesis 16:5, dice, entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. Luego en el versículo 6 le dice, he aquí tu sierva. Abraham le responde y le dice, está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Esta persona, Agar, dice que se fue al desierto, y en el versículo 7 dice, y halló el ángel de Jehová, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está camino al sur. Es una mujer que está embarazada, es echada del hogar, y como le decíamos al inicio, no es una situación en la que Dios necesite nuestra ayuda. Sin embargo, nuestras decisiones a veces más bien entorpecen el plan de Dios, y se encuentra esta mujer con un embarazo en el desierto, sola, donde no sabe dónde va a pasar la noche. Pero el Señor, a pesar de los errores que podemos cometer, llega en auxilio de esta mujer Agar, y la encuentra, dice, junto a la fuente. Me parece de que sin importar la condición, sin importar los errores, cuando nosotros venimos a los pies del Señor, el Señor puede traer ese consuelo y esa ayuda. Y lo importante que podemos ver acá, de que esta mujer estaba junto a la fuente de agua. O sea que de alguna u otra forma, si nosotros nos acercamos a la palabra del Señor, si nos acercamos a esa fuente de agua viva, podemos encontrar esa ayuda. Es importante este caso que está hablando nuestro hermano. Agar nace Ismael, pero cuando va creciendo, fíjese los líos que vienen y que se ven a diario también aquí en nuestro país. El hijo que es de la promesa, Isaac. Y el hijo que tuvo con Agar, Ismael, lo molestaba, y había esa cosa, y que este es hijo, que el otro también es hijo, pero que diferente madre. Esas cosas se dan. Tomó la decisión, le dijo a Abraham, mira, molesta mucho a mi muchacho, así que despacharla. Y Abraham lo hizo, un tarro de agua, un poco de pan, y vete. Óigame usted, lo manda a un desierto. No había agua, pero ella se retira un poco para no ver morir a su muchacho. Estamos hablando de Agar. Y el Señor le dice, aquí hay agua, dale a tu muchacho, cuídalo, porque de él nacerán 11 príncipes. Óigame usted, lo que Dios tiene preparado. Dios nunca nos deja solos, siempre está con nosotros. Entonces tenemos nosotros que obedecer, tratar de buscar a Dios mientras podamos, para que nosotros podamos salir. O sea, las madres tienen que buscar la ayuda, acercarse cada día más a Cristo y luchar en el nombre de Dios. Mire los ejemplos en la Biblia. Pues del desierto, usted sabe lo que pasó. Ahí están todo este montón de naciones que debajo de la arena encontraron petróleo, y bueno, usted sabe, son países súper millonarios. Pero lo importante de esto
es obedecer la palabra de Dios, buscar a Dios mientras pueda ser hallado y acercarse a una iglesia. Buscar una iglesia. Muchas veces nosotros no creemos capaces de poder solventar un montón de situaciones. No lo podemos hacer solos sin la ayuda de Dios. Sí, es interesante la historia que nos recuerda Javier sobre Agar. Ahí entra un factor muy común también en el país y es la irresponsabilidad paterna, porque a pesar de que Abraham era un hombre sumamente rico, lo único que le dio para que se fuera fue un odre con agua y un poco de pan. O sea, y un asno. O sea, toda la riqueza que tenía le puede haber hecho mucho más. Y hay otros padres que no les dan absolutamente nada a sus hijos y dejan la manutención en forma completa de la madre. ¿Qué es la base? ¿En qué se tienen que basar ellas para arrancar? Como dice el pastor, buscar de Dios. Y eso lo encontramos en la Biblia, en Deuteronomio, donde nos dice en Deuteronomio: obedece sus preceptos y normas que hoy te mando cumplir. De este modo a ti y a tus descendientes les irá bien y permanecerán mucho tiempo en la tierra que el Señor su Dios les da para siempre. O sea, el Señor no solo va a sustentar a la madre, va a sustentar a sus hijos también, pero deben primero obedecer los preceptos del Señor. Y eso lo encontramos en la Biblia, es el manual perfecto para afrontar cualquier situación que se presenta en la vida. Las condiciones o las causas por las cuales les toca a una mujer luchar sola y llevar al éxito a sus hijos, pues pueden ser muchas. La irresponsabilidad también de los varones genera este tipo de situaciones. Y mire, por ejemplo, el ejemplo que nos ponía el hermano Héctor. Abraham en esta situación se da pues el gustazo, como decimos en nuestro país, se da la oportunidad y le dice, bueno, le dice a Sarai, tú me rogaste y pues yo cumplí con lo que tú me pediste, aunque no era el propósito de Dios. Y después se da una situación en la que se abandona en ciertas condiciones a Agar y a Ismael. Pero le toca a esa mujer que salir adelante. Bueno, hoy en nuestro país vemos muchos casos de niños en abandono. No sé si ustedes pueden monitorear las noticias. Muchos niños son abandonados porque muchas madres no se creen capaces de poder criar solas a sus hijos. Sin embargo, es necesario que se llene de valentía, se llene de esa seguridad, de esa confianza en el Señor, de que no le va a faltar nada. Así como Agar, en medio del desierto, en medio de la nada, recibió el ángel del Señor y había una fuente de agua ahí en medio de esa sequedad, en medio de esa condición difícil, de esa situación dura. Dios apoyó a Agar. Entonces, de igual forma, el Señor está con esas madres, el Señor está con esas bellas madres que cuidan de sus hijos. Bien. Existe que una mujer, una madre soltera, no puede estar simplemente viviendo de un pasado, de un recuerdo, que me abandonaron, y ponerse en una situación de lástima. No, es de enfrentar la realidad, los pies sobre la tierra y la mirada en el cielo. Tiene que olvidar el pasado y afrontar la verdad, buscar trabajo, buscar la forma de poder alimentar al bebé, depende la edad que tenga. Pero no sentarse a lamentarse. El tiempo sigue su curso. Y usted, si se pone en manos de Dios, nunca va a estar sola. Siempre va a tener la presencia, la ayuda de Dios en su vida y en su hijo. Hay que luchar. Hay que seguir el ejemplo de ese montón de madres
solteras que lucharon y lucharon y fueron educando a sus hijos y los han hecho profesionales. Montón de testimonios se ha dado de eso. Nosotros conocemos cantidad de personas, madres solteras, que están luchando, trabajando. Los hijos van creciendo y tienen educación, porque toman el rol del padre. El padre, ¿dónde está? Se fue. No lo volvió a ver. Pero eso no lo va a detener a usted. Hay que seguir luchando, hay que seguir trabajando y olvidarse del pasado. Lo de Génesis, lo de Agar, ¿se imagina? Pues ese caso sucede. Y muchas veces una madre puede quedar con uno o con dos hijos. Puede ser viuda, pero llega a convertirse en una madre soltera, porque pierde el apoyo del padre. Y tiene que luchar. La honradez, la dedicación, buscar ayuda. No llenarnos de cosas, decir, no, yo puedo seguir adelante. Busque ayuda. Claro que puede seguir adelante, pero tiene que buscar ayuda. Y es necesario abrir las puertas de su corazón y decirle a Dios, Él sabe cómo está. Él no desconoce su situación, pero buscar, acercarse y buscar consejo y buscar ayuda en una de las iglesias. Héctor. Sí, interesante lo que nos recordaba Javier también, porque las mujeres tienen una gran característica y es la fortaleza. Y no estamos hablando de fortaleza física, sino que esa fortaleza de carácter, de sentimientos, de dignidad con la cual pueden salir adelante. Y el Señor nos habla de esa valentía que Javier mencionaba. Nos dice en Deuteronomio 23:14, ya te lo he ordenado, esto lo está diciendo Dios, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. O sea, cualquier cosa que una madre soltera desee hacer, si lo hace enmarcada dentro de la palabra, guiada por la Biblia, que para eso por supuesto necesita, como bien dice el pastor, acercarse a una iglesia para que le ayuden en la orientación, el Señor le va a respaldar y la va a sacar adelante junto con su descendencia, independientemente cuál sea la situación. Dios es un especialista en imposibles, le encantan los imposibles. Él lo único que pide es que le entreguemos nuestro corazón, confiemos y lo dejemos operar. Busquemos Primero de Reyes 17:16. A ver qué nos dice. ¿Tú la tienes ahí? Primera de Reyes 17:16 dice, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Sí. Mire, esta historia donde el Señor nunca falla. Él nunca falla. Quienes fallan somos nosotros. Pero tener la fe de esta historia de esta mujer. ¿Qué tienes en casa? Aceite, un poquito de aceite, un poquito de harina. Entonces, la multiplicación. El Señor, mire, en estos casos, tiene que estar la mujer sabia, luchar, no dejarse ganar por las circunstancias, sino buscar la manera. Dios multiplica. Dios le dice que tienes en casa harina, un poquito de aceite, y lo multiplica. Esta mañana de deuda, esta mañana de todo. Pero viene y da la solución. En estos tiempos,
las madres solteras tienen que fajarse, como decimos aquí en Honduras, buscar la manera de sobrevivir con sus hijos, trabajar, no darse por vencida. Dios está con usted en cualquier situación si lo busca y trata de encontrarlo. Y vivir una vida en forma de honradez para poder darle un gran ejemplo a sus hijos y a las demás personas que la rodean. Trabajar. Yo conocí una señora que quedó con 5 hijos. Esta señora luchó. Ella hacía tamales, ella hacía pan, ella costuraba, ella hacía un montón de cosas. Las hijas pequeñas le ayudaban y así de esa manera llegó a educar a los 5, pasando dificultades, enfermedades, pero nunca perdió la fe en Cristo Jesús. Y luchando, trabajando, logró hacer profesional a sus 5 hijos. ¿Qué le parece? Hay formas. El trabajo, la mujer que trabaja para alimentar a sus hijos es bendecida. Hay que dejar atrás la culpabilidad, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, pero la ley se introdujo, Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y aunque quizás se pudo cometer algún error, alguna situación que no tuvo que haberse dado, ahí es donde debemos entender de que la gracia del Señor sobrepasa cualquier error, cualquier pecado que se haya cometido. Y esa debe ser la base de su fe, debe ser la base de su fortaleza. Como lo comenta el pastor en ese pasaje de la viuda de Sarepta, es el profeta Elías que le está diciendo ahí en el versículo 13, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una torta, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a esta viuda a través del profeta? Ponme a mí en primer lugar. Eso es lo que Dios le está diciendo a usted en este momento. Ponga a Dios por sobre todas las cosas. Que Dios sea el centro de su hogar, aunque solo sea usted, su hijo, o no sé si tiene varios hijos, pero sea el Señor el dueño de su hogar. Y así como lo declara la palabra, la harina no escaseará. Dios traerá esa provisión, pero usted tiene que poner su corazón delante del Señor y decirle, Señor, no puedo, ayúdame, te necesito. Y verá cómo el Señor irá acomodando todo. Créame que a veces no es necesario que usted busque otro esposo. Bueno, hay un ejemplo, no sé si recuerda a la samaritana. El Señor Jesús le dijo, tráeme a tu esposo. Y él le dice, no tengo esposo. Y el Señor le dice, tienes toda la razón, porque 5 maridos has tenido y ninguno de ellos es tu esposo. Quizás usted, por querer resolver la situación, intenta una nueva relación, pero vuelve a fracasar. E intenta otra nueva relación y cada relación va dejando un hijo. Y el problema se va volviendo más grande, cuando en realidad lo que Dios quiere es que Él ser esposo suyo, que usted se consagre al Señor y le busque. Así es. El Señor es quien sustenta a final de cuentas. Es del Señor de en que tenemos que agarrarnos en primer lugar. Dios nos habla en la Biblia y nos dice claramente el Señor en Isaías 40:31. Porque yo, el Señor tu Dios, soy quien te toma de la mano, quien te dice, nada temas, porque yo soy tu auxilio. Es Dios quien va a auxiliar. Tenemos, como bien dice Javier, que olvidarnos del pasado. Al enemigo les encanta tenernos en el pasado, porque teniendo en el pasado, no visualizamos correctamente el futuro, ni mucho menos el futuro en Dios. Y
Se nos nubla también el presente. No sabemos cómo actuar por estar pensando en los errores que se cometieron. Al final de cuentas, eso ya pasó. El Señor perdona nuestros errores. Lo importante es acercarnos a Él, cambiar y seguir adelante en Dios, obedecer a Dios, acercarnos a Dios, entender que Él es nuestra base. Él es lo más importante para poder salir adelante ante cualquier situación. También nos dice Josué 1:9, en cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Qué bien. Es la fortaleza que encontramos cuando estamos en busca de nuestro Señor Jesús. La solución para todo este montón de casos y problemas, porque muchas veces, como mencionó Javier, la persona por necesidad viene y vuelve a tener otro marido. Fíjese, viene otro hijo, ya es otro padre. Mi hijo y nuestro hijo. Ya se va formando otro alcancía ahí. Cuando no comparten, cuando no hay comprensión, esto va a salir a relucir tarde o temprano. Vos preferís a tu hijo porque es tu hijo y esas cositas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Porque no sabemos elegir, o por la misma necesidad que hay de alimentación, de formar, de buscar protección para una criatura, volvemos a caer en el mismo error con personas irresponsables. Porque un hombre que va a hacerse cargo de una mujer que tiene un hijo, tiene que saber que él tiene que adoptar ese hijo y tiene que ser responsable por ese hijo. Y cuando vienen los hijos de ellos, tienen que verlos de la misma manera, si son responsables. Pero si no son responsables, entonces hay problemas. Hay problemas. Y otras veces se lo decimos porque hemos visto madres que tienen 3 hijos de 3 diferentes padres. Por andar buscando una ayuda, tuvo otro y tuvo otro. Es de sentarse, es de no vivir del pasado, es de no decir, yo quiero que alguien me mantenga aquí. No, hay que trabajar, esforzarse. Dios nunca le va a faltar. Nosotros somos los que le faltamos a Dios, pero Él nunca nos va a faltar. Y tenemos que tener una mente lúcida, pensar, buscar consejo, buscar dirección. ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde consigo ayuda? Busque una iglesia para que pueda ser guiada, para que pueda ser aconsejada, para que pueda tener una forma de conducta y no tropezar con la misma piedra, porque si no, seguimos navegando con el barquito amarrado, no pasamos de la misma situación y tenemos que aprender que Cristo es la forma que tenemos nosotros, la ayuda, nuestro Dios, nuestro Hacedor, nuestra ciudad de refugio. A Él tenemos que buscar y buscarnos a donde nos puedan ayudar. ¿Está bien? Mire un factor común que existe entre la samaritana y Agar. Ambas estaban cerca de una fuente. Y mire lo hermoso que el Señor le contesta a esta mujer samaritana. Le dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. O sea que quizás la solución
que esta madre soltera ha encontrado quizás en buscar otro marido, le ha generado más bien más problemas, le ha generado más conflicto. Pero el Señor le dice hoy: tome del agua que sacia la sed, tome del agua que quita el sufrimiento, tome del agua que quitará ese dolor. Esa agua es Cristo, esa agua es la palabra del Señor. Así que es importante que así como Agar, así como la samaritana, busque esa agua, busque esa solución verdadera que es la palabra del Señor. De hecho, en el versículo 23 de Juan 4 le dice: mas la hora viene y es ahora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pareciera que la plática que se está desarrollando entre la samaritana y el Señor Jesús toma un giro bastante diferente, pero en realidad no. Lo que quiere decir es de que esa samaritana también debe buscar adorar a Dios. Así que ese es el refugio, esa es la roca fuerte, esa es la torre fuerte a la que usted debe acudir. Mire, sí, pues tenemos Isaías 54:5. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Eso nos está diciendo lo que estaba hablando mis hermanos Javier y Héctor. Nosotros tenemos que buscar. Yo no me puedo sentar en una acera para ver pasar a los triunfadores mientras yo estoy sentado. Yo no me puedo sentar en una acera a lamentarme sabiendo que tengo un Dios todopoderoso que dice que nunca me va a dejar solo. Y estoy hablando de la madre, nunca la va a dejar sola. Entonces, tenemos que afrontar la situación, luchar, trabajar. Tenemos un ejemplo también muy bonito en la Biblia, el de Noemí. Noemí, que tenía sus varones y se casaron, pero murieron y quedaron ella con la viuda. Entonces, una la siguió y le digo: yo voy contigo. Óigame bien, yo voy contigo. Tu Dios será mi Dios. Y yo iré donde tú vas. Y fue redimida, por no ser largo el tiempo, redimida por otra persona. Óigame bien. Pero no se quedó sentada, sino que tuvo que buscar, ir a las espigas, a buscar, a trabajar, para tener el sustento, para alimentar a su suegra, que era Noemí, y tener el sustento ella para alimentarse. Y de esa manera, de forma honrada, pudo ella ser redimida, pues pudo encontrar a alguien que la ayudó y que se formalizó, que formó un nuevo hogar, pero con conocimiento de Dios, buscando a Dios. Dios nunca la va a dejar sola. En eso que leímos en Isaías 54:5, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Él es Dios. Él conoce hasta sus pensamientos. Él sabe lo que necesita. Él le va a dar. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y lo demás, la crianza, el alimento, el trabajo, las vestiduras, la comida, la sanidad, vendrá por añadidura. Aleluya. Entonces, nos está hablando claro. Busca primero el reino de Dios y su justicia
y lo demás te va a venir como consecuencia de buscar a Jesucristo, tu Salvador, mi Salvador, nuestro Redentor. Amén. Y como el pastor dice, pues si no saben qué hacer, vayan a una iglesia y busquen consejo. No les digo que tiene que ser necesariamente en los ministerios de Benecer, al cual nosotros pertenecemos. Una iglesia que sea cristocéntrica. Sin embargo, dentro de nuestros ministerios de Benecer en todo el mundo, tenemos como práctica que los hombres buscamos consejos con hombres y las mujeres son aconsejadas por mujeres. Claro, no es cualquier mujer que la va a aconsejar, sino mujeres que han sido delegadas por la iglesia para esa actividad de consejería. Si no saben, acérquense y ellas seguramente le van a orientar por el camino correcto para buscar de Dios, confiando en que Dios es el que hace las cosas. Y eso lo vemos en Salmo 118, del 5 al 6, donde dice: pon tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Y ojo, ¿por qué tiene esa palabrita en lo mucho que sabes? Porque a veces buscamos consejos en amistades, en otras personas que quizás no sean las más indicadas para aconsejar y no nos orienten al camino del Señor, sino a otros caminos que nos pueden más bien enredar en más problemas de los que ya queremos salir. Mire lo que dice Juan 4, 25 y 26. Dice: le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Es necesario que esa madre soltera reconozca al Señor Jesús como su Salvador. Y dice, mire más adelantito en el versículo 28, dice: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres todo lo que el Señor le había contado. Esa frase que dice dejó su cántaro me llama la atención porque quiere decir que hay que dejar nuestra vida pasada. Hay que dejar aquellas prácticas o aquellas soluciones que en algún momento se pensaron y que más bien generaron mayor problema. Hay que dejar ese cántaro, hay que dejar esa vida pasada y tomar una nueva vida en Cristo, reconocer al Señor como Salvador y Señor de nuestras vidas. Mire que hay algo importante cuando queremos dejar la vida pasada. No podemos vivir del recuerdo, recordando, esto me pasó, lamentándose. No. Eso es mantener, la herida no puede cicatrizar mientras usted no perdone a la persona que le causó problemas. En este caso, puede ser el papá del niño que la dejó, o se divorció, o se murió, o lo que sea. Pero usted tiene que perdonar a la otra persona para que ese rencor que tiene dentro de usted, el Señor lo limpie. Si yo quiero que el Señor me perdone a mí, entonces yo tengo que perdonar. No vivir lamentándome, sino que buscar la misericordia de Dios para nosotros, que dice que son nuevas cada mañana. Además, tiene que alimentar una criatura que no puede valerse por sí misma, con la fe en Cristo, buscando ayuda, acercándose a la iglesia, buscando consejo, que tengan espíritu de consejo, tienen que estas personas tener conocimiento de lo que van a hacer. No cualquiera le puede decir, ¿y qué te pasó? Ah, que fíjate esto. Mira. Ah, no, hombre, hacer lo que hice yo. Un clavo saca otro clavo. Eso no es ninguna solución. Eso la va a hundir más. Tropezamos con la misma piedra. No hay solución.
La solución es buscar una meta, trabajar, aconsejar. Yo le cuento de esta madre soltera con 5 hijos. No necesitó hombre para educar a sus 5 hijos. Los hizo a todos profesionales, con la fe en Dios, trabajando. Hay manera. Aquí ahora se le llama emprendedores al que hace pilones y que hace tamales o cualquier medio para subsistir. Emprendedores. Esta señora de los 5 hijos era emprendedora. Siempre tenía alimento en la casa. Siempre tenía a sus hijos vestidos, educados, sanos, porque confiaba en Dios, en Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, ya tenemos que dejar de lamentarnos, ya tenemos que sentarnos, pararnos. Yo soy capaz de trabajar, voy a trabajar. Buscar a Dios y Él nos va a poner todo en manos de Él. Él nos va a ayudar. Definitivamente tenemos que buscar la solución a los problemas. Ellos no se resuelven solos. Necesitamos ayuda. Algo importante de recordar sobre lo que hemos estado platicando: olvidar lo malo, dejar atrás todos los errores, obviamente siendo perdonados a través de la sangre de Jesús, ¿verdad? Poniendo nuestras vidas a cuentas con el Señor, pero tampoco ser esclavos de la culpabilidad y procurar no cometer los mismos errores, sino pedir en el Señor de que sea el Señor que ordene nuestros pasos. También pues confiadas de que el Señor será su proveedor. El Señor está en el asunto, que el Señor esté en medio de su hogar para que usted y sus hijos puedan tener esa seguridad, esa confianza de que nunca escaseará la harina ni el aceite, y a eso nos referimos pues a los alimentos, todo lo que se necesita en un hogar. También deben estar seguras de que Dios es el protector de sus hogares. Dice Salmo 147:13, porque fortificó los cerrojos de tus puertas, bendijo a tus hijos dentro de ti. Así que en este tiempo de incertidumbre, en este tiempo de inestabilidad, en este tiempo en el que en los hogares donde está el papá y está la mamá, a veces se ve difícil la situación, no digamos en los hogares donde solo está la madre, ¿verdad? Que le toca luchar el doble. Pero el Señor está en medio de la situación. Él traerá esa seguridad al hogar. Y estar seguras de que Dios es su marido, que Dios es su esposo, que Dios es su cuidador. Así es, y algunas quizás se pregunten, ¿cómo hago entonces para tener más confianza en Dios? Como la Biblia es tan bonita, tan perfecta, la misma Biblia nos lo dice. Y nos lo dice en 1 Tesalonicenses 5, del 23 al 24, nos dice en la Biblia: pero el Señor Jesucristo le dará una firme confianza y los protegerá del mal, porque Él siempre cumple lo que dice. La misma Biblia nos da las soluciones. ¿Cómo podemos tener más fe? Los mismos discípulos, 12 discípulos originales, le dijeron al Señor: aumentanos nuestra fe. Y la Biblia también nos responde: por el oír viene la fe, y el oír la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que tenemos que escuchar. Tenemos que escuchar de la palabra de Dios y no estar escuchando consejos y ideas del mundo que más bien nos enredan más y nos traen más problemas, de los cuales va a ser cada vez más difícil salir. Si nos acercamos a Dios, confiamos en Él, buscamos consejo, escuchamos su palabra, seguramente el Señor va a operar en el momento oportuno, porque Dios nunca llega tarde, tampoco llega antes. Él llega en el momento justo en que tiene que llegar
y ahí es cuando actúa. Amén. Amén. Una vez que la madre está fortalecida y tiene su hijo que va creciendo y lo va formando, ella tiene que ser sabia. Tiene una responsabilidad grande de educar y cuidar de su hijo. Una responsabilidad grande de cuidar de su hijo, de las buenas costumbres, de los buenos modales, cómo vestir, saber cómo va en la escuela. No olvidarse, que vos no tenés papá. No, usted es padre y madre. Usted tiene que estar encima, darle buenos modales, saber qué hace su hijo, estar pendiente de él, educarlo en su casa, para que no tenga problemas. La primera educación sale de la casa. Y tiene que saber qué es lo que están haciendo. Transmitir a su hijo todos los principios que considere importantes para el desarrollo y el crecimiento físico y espiritual de esta criatura. Él tiene que asistir con usted. Mire, hermano, tal vez ustedes van a decir, sí, pero ustedes como hombres no están en mi situación. Dios es Dios. Y como dijo el hermano Héctor, Dios está allí y nunca nos va a dejar solos. Él conoce hasta nuestros pensamientos. Entonces, mi comportamiento tiene que hablar mucho para que mi hijo tenga esa base de información en la casa, espiritual y física, crecimiento, aseo, compostura, cómo estar en la escuela, revisar qué es lo que está haciendo su hijo. Entonces, si lo dejamos al aire libre, lo que no le enseña en la casa, en la escuela se lo van a enseñar de diferente manera. O sea, que la responsabilidad de una madre soltera es grande. Es grande. Y sabe que está trabajando para él, para educarlo, para formarlo. Con la ayuda de Dios, todo sale mejor y todo estará al alcance de su mano. Tiene que buscar. Y acuérdese que usted es la formadora, la que trajo a la vida. Es la formadora, la mejor maestra que tiene mientras va a la escuela. Sus consejos y su sabiduría van a enderezar el camino de ese muchacho o de esa muchacha. Y no importa la edad que tengan. Lo único que hacemos hincapié es que busque ayuda. Busque ayuda. Así que nosotros, aquí esta recomendación, lo que queremos es ayudar. Ayudar. Nosotros estamos en la iglesia Ministerio de Benecer, Tegucigalpa. Estamos para ayudar en la forma en que nosotros podamos ayudarle. Dice Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Así que usted es justificada, usted es escogida, usted está en las manos de Dios, y así que con confianza. Dice también Proverbios 31:25, fuerza y honor son sus vestiduras. ¿Cuál ha sido la vestidura? Y no me estoy refiriendo al vestido, a la tela que usted puede aportar en este momento, sino cómo la han llamado. Quizás la han acusado por sus errores, quizás la han señalado, pero hoy Dios le dice, vístete de fuerza, vístete de honor. Y dice el versículo para terminar, y se ríe de lo porvenir. ¿Y por qué se ríe de lo porvenir? Porque Dios está en el asunto. Porque en Dios está puesta su confianza.
Y es importante porque lo que menciona Javier, porque la sociedad tiende a estigmatizar y tiende a poner ese juzgamiento tan fuerte sobre las madres solteras. Pero no debe ser así. Si ni siquiera Dios las está acusando, y si no las acusa Dios, ¿quién es el hombre para acusarlas? No es eso, no hay que hacer caso de eso. No le estamos diciendo, ojo, a las madres solteras que todos los problemas van a desaparecer. No, no es así. Va a haber problemas, pero no es lo mismo pasar los problemas de la mano de Cristo que pasarlos solos. Si pasamos del lado del campeón, vamos a salir adelante. Si no, la cosa sí se pone color de hormiga. Y nos dice 2 Tesalonicenses 3:3, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Él cuida de ustedes, madres solteras. Dios está a su cuidado. Y también nos dice en 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Descansemos en Dios. Descansemos en Dios, busquemos de Él y Él verá la manera de sacarlas adelante. Estoy seguro de eso. Amén. En el que estamos hablando, que estaba hablando Héctor, sobre el juzgamiento de la sociedad. La gente juzga. Y puede ser que lleguen hasta sus oídos, que se sienta despreciada, pero es que usted no ha cometido ningún delito. Usted lo único que fue engañada, únicamente, pero trajo una vida a este mundo. Entonces, usted es responsable, porque tenemos que saber nosotros escoger. Si la sociedad la puede juzgar, pero la sociedad no la va a alimentar. La sociedad le puede decir cualquier cosa, pero es tiempo ya, como habló Javier, de cambiar de vestidura. Quítese, despójese de esa vestidura de fracaso, de esa vestidura de juzgamiento que siente culpable. Quítesela, enfrente la vida, levante su cabeza, diga, Señor Jesús, aquí estoy, en ti confío, yo necesito un trabajo para alimentar a mi hijo, a mi hija, y dame espíritu de consejo y de sabiduría para poder guiarlos, y todo va a llegar, todo va a llegar ante usted. ¿Por qué? Porque está confiando y entregándole su corazón a Jesucristo. Tenemos poco tiempo y yo quiero hacer una oración con usted que nos escucha. No es casualidad que usted sintonizó. Si su caso es el que estamos hablando, levante sus manos, cierre sus ojos un momento. Padre, en este momento te ponemos a todas estas madres solteras que han escuchado tu palabra. Que te busquen ahorita que hay tiempo. Que te busquen, Señor, porque tú eres la única solución que tienen. Tú eres nuestra roca de ayuda, nuestro auxilio. Tú eres nuestro sanador, tú eres el que protege, tú eres el que nos da la salvación y la vida eterna. Contigo no tenemos que temer, porque el miedo no viene de ti, Señor. Y en estos momentos ponemos en tus manos a cada uno, que reciban, toca su mente y su corazón, levántalas, Señor, y que se acerquen a buscar ayuda a una iglesia para que esa fe y el amor que tú tienes por cada uno de nosotros
la llene de paz y tranquilidad y discernimiento, y no tropezar nuevamente con la misma piedra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga y gracias por estar en sus hogares. Aleluya. La noche gris y echar la red a un mar que gime y llora, remar y resistir hasta que salga